Hasta me pronunciaste bien el apellido, Adriana. Practiqué mucho, Leo. Después te tengo un cuento con eso del apellido, Leo. Perfecto. Les pedimos a todos los que están entrando, por favor, silenciar sus micros y tener un poquito de paciencia. Ya en un par de minutos vamos a comenzar. Muy bien, gracias. Feliz tarde para todos los que van entrando. Ya estamos por comenzar la tiflotertulia. Les pedimos por favor ir silenciando sus micros, mantenerlos en silencio. Ya pronto vamos a comenzar nuestra actividad de hoy. No me está funcionando. ¿Qué necesitas, Fabi? No, que tengo un problema que no sé cómo puse el celular, que es súper incómodo. Ah, claro. Y en cualquier Sí, momento en se eso me no cae al podemos piso. ayudar. Ah, no. Estamos ya en Facebook. Ya estamos en Facebook. Damos la bienvenida a los que se están sumando. Estamos por comenzar ya en un par de minutitos más. Veamos. Muy bien. Bueno, ahí creo que quedó. ¿Y la presentación ayer qué tal salió? Lindo. Linda, sí. Hermosa. Ah, Nos qué tardamos lindo. un montón en comenzar, pero salió muy bien, afortunadamente. Ah, qué bueno. Sí. Ya estamos por comenzar. ¿Hay mucha gente en la sala de espera? No tanto. Yo estoy aquí pendiente de los que van entrando. Ok. Bien, podemos ir empezando y sí, vamos podemos ir uniendo a la empezando. gente que llegue. Así es. Comencemos. Bueno, aprovecho entonces primero en nombre de Tiflo Nexus a dar la bienvenida a Adriana, nuestra conductora de las tertulias, y a los autores que hoy nos visitan. Hoy es multitud de autores. A ver si me salen los nombres de todos. Fabiola Soria, Fabiola. Mónica Arascaben, y esto es lo más difícil, Leonardo Dolenkiewicz. Vamos. Muy bien. Vamos nomás. Muy bien. Aguante. Agradecerles también a los tres, porque de los tres ya tenemos libros accesibles en la biblioteca Tiflolibros para usuarios con discapacidad visual de todo el mundo. Y bueno, agradecerles por, en estas épocas de diciembre, donde todos estamos cargados de cosas y demás, poder participar en este encuentro es buenísimo. Y bueno, encontrarse con nosotros y sé que también mucha gente que no se anima al Zoom luego escucha estas tertulias por YouTube, por Facebook, y nos llegan muchos comentarios, así que bueno, compartir este rato, agradecerles y los dejo en manos de Adriana, quien va a conducir, y como siempre también tenemos espacio para preguntas, para intercambios y demás. Así es. Gracias, Pablo. Bueno, la bienvenida a todos una vez más. Gracias por acompañarnos. La bienvenida, por supuesto, a nuestros tres invitados de lujo con los que cerramos con broche de oro este 2020 tan particular, pero que, bueno, dentro de esa particularidad dio espacio a esta propuesta de intercambio, de interacción entre escritores y lectores que estamos promoviendo como Tiflotertulias, ¿no? Para mí, particularmente, desde Leamos Cuentos y Crónicas, es un placer compartir con todos estos espacios, y hoy es particularmente especial porque, bueno, estamos compartiendo con escritores que nos acompañan desde diversos puntos del territorio argentino, que todos ellos tienen en común, los tres tienen en común, que han cultivado en algún momento de su trayectoria literaria la microficción. No es lo único que han hecho, pero es el hilo conductor que nos va a ir llevando en esta
digamos, en este intercambio que vamos a sostener hoy, ¿no? La microficción como un género que tiene muchos cultivadores acá en Argentina y en otros países de Latinoamérica, que ha ido ganando mucha fuerza en los últimos tiempos, sobre todo con la pandemia, ganó mucha fuerza con el tema del auge de las redes sociales, y que bueno, que es un género fascinante porque en muy poco puede decir mucho. El género de la elipsis, del silencio, vamos a estar hablando de todo eso. Antes de comenzar, pues vamos a presentarles a nuestros autores, a nuestros invitados de hoy. Y comenzamos con Mónica Brasca. Ella nació en Rafaela, Santa Fe, Sí. en 1957. Es traductora de inglés y portugués. Sus cuentos integran numerosas antologías y revistas literarias nacionales e internacionales. Participa como tallerista en Marina de Ficticia y como editora de microficción hispanoamericana en Abyssinia Review. Publicó el libro de microrelatos Lugares Vedados en el año 2018. Este libro, valga la acotación, está disponible en Tiflolibros y está próximo a salir. Del otro lado es Primavera. En todo caso, corrígeme, Mónica, si no ha salido todavía. Está perfecto. Está próximo a salir por la editorial digital Quartz. Cuando salga también haremos que pase a Tiflo, por supuesto. Y tiene inédito el libro de cuentos El Camino de Regreso. Así es. Bienvenida, Mónica. Y por supuesto, Gracias. bueno, aquí meto mi autobombo, está incluida en la compilación de microficciones sobre discapacidad Mosaico. Sí. También hay una microficción de su autoría. Así es. Después damos también la bienvenida a Leonardo Dolengiewicz, que nació en 1986 en Mendoza, donde todavía vive. Es escritor y psicólogo. Tiene 3 libros publicados, 2 en el género de la microficción: La Buena Cocina, del año 2015, y Colibríes Feroces, del año 2019. Y su más reciente libro, su más reciente publicación, La Gente No Es Buena, que está recién salidito del horno y que se va a presentar mañana a la tarde. Así que, bueno, todos los que puedan estén atentos a las redes de Leo y vean mañana también la presentación virtual del libro. Además, Leo, desde hace 5 años, coordina el taller literario Con Premeditación y Contundencia, dedicado al cuento y la microficción, del cual, por cierto, ya salió una publicación, una antología de microficciones, que también está disponible en Tiflolibros, al igual que La Buena Cocina. Y por último, también damos la bienvenida a Fabiola Soria, que nació en Bahía Blanca en 1975. Llegó al Valle Fisque Menuco hace más de 15 años y vive ahí actualmente. Es escritora y docente. Publicó relatos de ciencia ficción en los libros Arquetipos del 2011, Relatos de la Cronohistoria del 2019. Este último está incluido en Tiflolibros. También tiene libros de poesía bajo el título de Todos los Rostros, publicado en 2014, y libros de microrelatos, Maldita Humanidad, de 2016, y El Banquete de los Monstruos, del 2018. Además, realizó un libro álbum titulado Esto no es un paquete, publicado en 2019 junto a José Humberto Álvarez. Varios de sus cuentos, microrelatos y poesías han sido publicados en diversas antologías de Argentina y de Latinoamérica. Así que, como verán, bueno, las hojas de vida de nuestros autores son bien nutridas. Les damos la bienvenida a los 3. Es un placer contar con ustedes hoy. Y vamos a comenzar esta velada
Pues leyendo microficción, ¿verdad? Haciendo un pequeño carrusel de microficción. Así que los micrófonos son suyos, autores. Bueno, ¿empiezo? ¿Sí? Bueno, es caprichoso el azar. Entre las páginas del libro usado que pedí por internet, encontré un billete de lotería. Imaginé al dueño anterior leyéndolo en el metro, después de haber elegido en la estación el 10º que lo sacaría de sus apremios. Casi llegando al trabajo, lo puso como señalador y lo olvidó. Lo visualicé feliz al enterarse del resultado ganador y al rato, hurgando los bolsillos y en los cajones, cada vez más desesperado. Mi primer impulso fue avisarle que su billete cruzó el Atlántico y está a salvo en este recóndito país del sur. Pero ¿a quién y cómo? Mejor invertir mis ahorros en un pasaje de ida a Barcelona y cobrar el premio gordo en euros que el destino, qué duda cabe, me tenía asignado. Me vi navegando por el lago di Como, comprando corbatas en Milán, comiendo chocolates en Brujas, y volviendo a casa a los 5 o 6 meses, sin poder explicar mi ausencia ni el origen de los regalos. Tuve la sensación extraña de no encajar más aquí, después de haber saboreado el mundo. Percibí el rencor de mi familia, la envidia de mis hermanos. Estaba a punto de perder a mis amigos cuando leí en el reverso: el derecho al cobro caduca a los 3 meses a partir de... Me fijé en el día del sorteo y recorrí con mi dedo impaciente el almanaque hasta llegar, con alivio, a la irreversible, salvadora fecha de ayer. ¿Seguimos? Leo, ¿Sí? tenés silenciado el micrófono. Leo estaba avisando recién que tiene silenciado el micrófono y que se lo tiene que habilitar desde Adriana, aparentemente le desde tenés... el computador. Claro. Bien, ahí está. Ahí está. Hable con ella. Mamá me explica que esos ruidos que escucho por las noches son las almas de mis abuelos que me protegen. Papá, en cambio, me dice que debe ser el viento. Cuando le comento lo que dice mamá, papá se enoja y me grita que no puede ser, que mi madre no podría decirme eso. Yo no entiendo cómo puede estar tan seguro, si hace años que no habla con ella. Desde que la enterramos, mamá solo me visita a mí. Bueno, yo voy a leer del Banquete de los Monstruos, catálogo. Era difícil comprender la biología de las especies pertenecientes a ese lugar maravilloso. O se trataba de arañas infinitas y ciegas, o eran monos de 1000 colas que las arrastraban y usaban como brazos o como moños. O las otras eran aves finísimas que desaparecían en el océano. O eran dragones de grandes picos y raquíticas patas, como las del pollo. O aquellas eran serpientes con garras sobre dedos humanos. O eran leones lampiños y escamados, con cuerpos de gárgola. O los otros eran gigantes dentro de sus armaduras con cuernos y pedrería. O podrían ser algo así como rinocerontes desproporcionados y que tenían callos, como los de las ballenas francas, sobre los verdes prados de frutos ácidos. Y en el desierto se describía criaturas que buscaban agua estirando sus cuellos hacia las nubes, cuellos como catedrales, y sus cabezas no se veían o eran inexistentes o habían sido arrancadas por las criaturas que habitaban en las nubes, pero que nunca se dejaban ver. O también se describía animales que solo aparecían en la tormenta, fugaces y hambrientos, que salían a cazar a los seres que hociqueaban el fango desprevenidos. Todo eso, o era un fantástico mundo posible, o era el catálogo de un zoólogo aficionado a los bestiarios. ¿Continuó? Sí, va, No Mónica, sabe de ni nuevo. contesta. ¿Cómo? Va. No sabe, no contesta. Mientras tejo, sigo un programa de preguntas y respuestas desde el celular. Dudo de si me alcanzará la lana. Cuento las vueltas y hago cálculos. Mi hija se sienta con una amiga en el patio a escuchar una música muy agradable. Desde mi cuarto digo frases sueltas. Hablan de recibirse, de posibilidades de trabajo. El participante es muy atropellado. Contesta sin pensar y perdió la chance de ganarse 1 millón de pesos. La batería suena bien, pero tapa algunas palabras cuando bajan la voz. Canadá. Eso sí lo escuché clarito. Me equivoqué de punto. La lana es negra y me cuesta ver los errores. Oscurece.
Si prendo la luz se darán cuenta de que estoy cerca. La amiga le pregunta por Alex, su nuevo novio. Mi hija responde con evasivas. La hebra sedosa se desliza con facilidad y destejo más de lo necesario. Ese tal Alex, ¿la impulsará a irse o a quedarse? Toronto o Montreal parece ser la duda. No puedo concentrarme en las agujas. ¿De qué país es la capital Ottawa?, interroga el conductor. El candidato no lo sabe. ¡Canadá!, le grito furiosa. Las chicas se levantan y se van. El muy tonto perdió el certamen. Desperdicié mi tarde de tejido. Y esa maldita música me impidió averiguar si ya tiene pasaje. Diluvio y Génesis. Pero Dios se equivocó cuando pensó que por ser de una misma especie, las parejas se atraerían entre sí y solo entre sí. Enorme fue su sorpresa cuando pocos meses después de terminado el diluvio, vio nacer minotauros, sirenas, pegasos, grifos, centauros, esfinges, unicornios, ornitorrincos. Credenciales. Me puse mi ropa de trabajo para ir al trabajo, mi tarjeta de crédito para ir al shopping, mi camisa vieja para arreglar el patio, mi cara de doméstica para mis vecinos nuevos, mis zapatillas de correr para ir a correr, mi título universitario para ganar una discusión durante la cena, mi documento para ir a tomar algo después del trabajo. Mañana no, mañana voy a andar desnuda. Es que planeo salir al mundo de verdad. Maravilloso. Muy bien, con estas lecturas comenzamos este intercambio maravilloso con nuestros tres invitados de hoy, nuestros tres microficcionistas argentinos, Fabiola, Leo, Mónica. Y bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerles, que es una pregunta, digamos, ya tópico, una pregunta obligada en nuestros encuentros, es ¿cómo llegó la literatura a cada uno de ustedes? ¿Cómo fue ese encuentro y qué pasó primero, la lectura, la escritura? Cuéntenos un poco cómo estuvo esa experiencia. ¿Quién quiere comenzar? Comienzo yo, primero los mayores. Muy bien. Así fue. En mi caso, bueno, tenía amigos imaginarios, es muy común entre los escritores de chiquititos tener amigos imaginarios, y me gustaba encerrarme a leer. Siempre fue primero leer, en mi caso. Okay. Y después sí, empecé a escribir escondido, o sea, no, sin mostrar y a guardar cosas de jovencita, de chica. Pero sobre todo, una época muy fructífera fue cuando estudié el traductorado, que leía mucho y ahí escribía, aparte una época desde los 17 hasta los 20 años, de muchas cosas, que tengo el honor y la alegría de tener en la sala a una ex profesora mía, Liliana, con la que sigo en contacto, con la que ahora comparto un taller de lectura, así que es muy agradable, después de más de 40 años, seguir siendo amigas, y ella fue una de las personas con las que yo me formé en ese momento. Okay. Y ahí escribía bastante en esa época. Después tuve un periodo en que dejé de escribir, porque bueno, el trabajo, los chicos, miles de cosas, siempre estaba pendiente. Y retomé, con el tiempo retomé de a poquito, después empecé a mostrar, después cada vez más, hasta que se convirtió en una necesidad. Y ahora con esta facilidad de internet y de conocernos con tanta gente, de poder difundirlo, de disfrutar de la literatura de otros, bueno, es maravilloso. Muy bien. Gracias, Mónica. Leo, Fabi. Leo. Sí, yo creo que, no sé, creo que todo escritor, toda escritora parte de ser lector antes. Creo que siempre está la lectura como la yesca que enciende lo otro, digamos. Me parece que eso está... No sé, yo de chico siempre fui muy lector, y creo que, no sé, mis primeros intentos de escribir fueron, me acuerdo de chico, yo combinaba fábulas, por ejemplo. Hace poco encontré un cuento que intenté escribir a los 8 años que combinaba la liebre y la tortuga con la Caperucita Roja, por ejemplo. O sea, como tratando de combinar distintos cuentos y qué sé yo.
Y después cuando fui más grande, recuerdo siempre, para mi cumpleaños de 18, una tía me regaló los cuentos completos de Cortázar, y me los devoré, creo, en muy poco tiempo. Y yo dije, quiero escribir como este tipo. Y bueno, yo, ¿Quién no? yo quería ser Cortázar. Después me di cuenta de que Cortázar ya había existido y yo ya no tenía chance de ser Cortázar. Entonces tuve que buscar otras formas. Pero creo que mi primer cuento así más de ficción y más de... fue recreando un cuento de Cortázar que yo lo iba leyendo y decía, uy, qué bueno sería que terminara de esta manera. No terminó de esa manera, y bueno, escribí yo ese final. Prácticamente reescribí todo el cuento y le escribí ese final. Y creo que a partir de ahí, bueno, ahí fue que empecé a decir, bueno, me gusta mucho esto, quiero hacer de este gusto, de este jueguito que estoy haciendo un oficio. Y ahí fue que me empecé a meter en talleres literarios y creo que es eso, la diferencia, cuando pude abrazar la idea de hacer de esto un oficio fue cuando empecé a participar en talleres literarios. Y eso fue lo que... creo que gracias a los talleres hoy puedo decir más que escribo, soy escritor. Muy bien. Muy bien, gracias, Leo. ¿Fabi? Bueno, yo me acuerdo que de chica siempre quise aprender a escribir. A mí me llamaba mucho la atención todo lo que me rodeaba. Siempre tuve mucha imaginación y se me ocurrían muchas cosas y yo quería recordarlas. Yo no me quería olvidar de lo que se me ocurría en la cabeza. Entonces, para mí el medio ideal para no olvidármelo era escribiéndolo. Entonces yo ya desde chica quería aprender a escribir y hinché tanto que a los 5 años yo ya estoy ahí rompiéndole las guindas a mi hermana de que por favor me enseñara a leer y escribir. Y medio que aprendí temprano, pero por eso. Y era como que yo tenía esta obsesión de que me iba a olvidar las cosas, entonces las tenía que escribir sí o sí. Entonces, si por ahí hacía un viaje al centro, anotaba todo lo que iba pasando. Y era como muy observadora de todo. E incluso de cosas que por ahí me iban pasando, me pareció ver y ponía. Y después miraba mucha tele, a pesar de que teníamos una pantalla chiquitita, blanco y negro, y veía series y también me gustaban las historias de las series. Yo ahora por ahí escuchando todo esto digo, claro, quizás vengo de una casa donde no había tantos libros, ¿no? Y tampoco tuvimos la asiduidad de la biblioteca o en la escuela. Para mí la biblioteca era un espacio que no, o sea, yo desconocido. Creo que la primera biblioteca la debo haber pisado a los 12, 13 años. Yo creo que pisé antes una librería. Ya una vez que empecé como a entender la palabra como mensaje, entonces ahí me empezó a interesar poder volcar esas historias incoherentes, los sueños. Yo tengo mucho escrito sobre mis sueños, o de pronto los utilizo como materia prima de algo que quiero contar. Entonces es como que dije, bueno, a ver, ¿de qué manera lo puedo poner más o menos coherente para que otro lo entienda o que de pronto sea atractivo? Porque ¿viste? Un sueño es maravilloso, y cuando se lo contaba al otro a la mañana, el otro te mira, ¿y? No, pero era buenísimo. ¿Cómo? Pensé que alguien Sigue, estaba Fabi, preguntando tranquilo. algo. No hay problema, sigue. Por ahí, viste que contás y no, nada, y la pava te hablaba, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, la pava del mate. Pero eso pasaba nomás. Y para mí en el sueño capaz que había sido algo maravilloso, y yo cuando lo contaba decía, no puede ser este bodrio, y es verdad. Entonces ahí es como que me empecé a dar cuenta que esto de escribir tiene que ver con la capacidad de contar. Y con el microrrelato me pasó concretamente que yo después de escuchar a los narradores orales, cómo contaban cuentos que yo había leído, es como que dije, caramba, acá está la beta, digamos, para entender cómo funciona esto del cuento con impacto, ¿no? Y por ahí, bueno, y el microrrelato justo es el que tiene el formato ideal para una cuestión así como ser bastante concisa en lo que querés contar, bastante precisa en lo que querés decir, y tratar de resolverlo con una especie de economía de palabras y de párrafos y de cosas. Pero bueno, eso, no sé si contesté, al final me fui por las ramas, pero creo que contesté. Sí, creo que sí. No te preocupes. Bueno. Muy bien. Sí, bueno, digamos que como suele ocurrir que esto de comenzar a escribir siempre parte como de esa necesidad individual de transmitir cosas que no son importantes, ¿no? Ahora, todos han escrito narrativa, Fabi ha escrito poesía, además Fabi ha escrito ciencia ficción, Leo ahora incursionó en la cuentística
más clásica, menos breve, digamos, en el cuento más propiamente dicho. Mónica por ahí también tiene inédito un libro de cuentos. Sí, sí. O sea, todos han incursionado, cultivado otros géneros aparte del microrrelato. Pero a mí me gustaría saber qué los lleva a la microficción. Ya Fabi iba adelantando un poco eso, pero me gustaría saber qué encuentran en la microficción o en este género que de pronto no está en otros a la hora de escribir. Yo creo que para decir verdades no hacen falta. Bueno, ya que empecé... Sí, bueno, callada. No, digo, como ya había empezado a spoilear lo que pensaba, digo, bueno, sigo. Perdón, Mónica. Bueno, no, iba a decir eso, que justamente, o sea, yo cuando me vengo a vivir acá a la Patagonia, encuentro los bares con micrófonos abiertos para que la gente recite, que me pareció algo increíble, que yo jamás lo había vivido en los bares de Bahía Blanca. Entonces acá la gente era como muy fanática de la poesía. Y yo en ese momento escribía cuentos, o sea, toda mi vida escribí cuentos, y eran largos. Entonces, claro, si leía un párrafo, el público se aburría, me tiraban cosas. Entonces, es como que empecé y la poesía a mí no me gustaba, o sea, para mí la poesía es una necesidad existencial que te aparece en un momento determinado y como que es catártica, la escribí, después olvidaste. Y bueno, entonces empecé a escribir más cortito, y ahí encuentro el formato del microrrelato sin saber que era microrrelato. Es como que empecé a contar historias breves, y es más, al principio como que tenía un blog y donde armaba reflexiones de tipo filosóficas, y por ahí me quedaban algunos como cuentitos. Y de hecho, cuando hago la selección para mi primer libro de microrrelatos, ahí descubro que unos eran reflexiones cortitas, interesantes pero cortitas, pero no eran microrrelatos. Entonces empecé como a hacer una distinción. Esto sí es un microrrelato, esto es una reflexión, un aforismo, una parábola. Todas a veces los hijos menores los parientes menores del microrrelato con el que a veces se los confunde, ¿no? Listo, ahora sí, me quedo calladita ahí. Dale, Mónica. Yo, mi primer microrrelato lo escribí en 1980. Lo que pasa es que no sabía lo que era, no se sabía, no tenía todavía ese nombre, pero yo trabajaba en el CONICET y cuando el director viajaba por ahí escribían la IBM borradora, una antigüedad que ustedes no la deben conocer, y tengo escritos pasados a máquina, el primero que escribí en el año 1980. Bueno, después, cuando tomé un taller de cuentos, y que sigo escribiendo cuentos y me sigue interesando muchísimo, pero siempre entre un cuento y otro yo presentaba uno que lo llamábamos, una compañera me dice, qué bien te salen los cortitos. Le decían los cortitos en ese momento, hace años. Y bueno, después empecé a cultivar eso porque a raíz de internet y de todas las páginas que hay, me empecé a conocer concursos de microficción o microrelato, como quieran llamarle, y empecé a participar y a hacerme amigos, y después ahora estoy en Ficticia hace ya 8 años. Bueno, me dediqué, pero no dejé el cuento, sigo escribiendo cuentos, solo que todavía no publiqué en papel, pero me gusta. Pero siempre, o sea, no sabía de qué se trataba y ya había escrito uno. Lo tengo guardado. Qué genial. Porque yo creo que estaba diciendo antes es que para decir cosas no hace falta tantas palabras. Yo soy conversadora, pero puedo conversar con alguien, pero cuando vos vas a lo concreto, a lo importante, con pocas palabras alcanza. Y a mí me encanta eso de encontrar la síntesis y de la palabra perfecta que te dé la idea de qué estás hablando. Y no, me encanta, es un desafío. Genial. Por ejemplo, un concurso con un límite de palabras es un desafío, porque después cuando empezás a sacar te das cuenta que no hacían falta tanta parafernalia justamente. Muy bien. Totalmente. Gracias. Sí. Vas, Leo. Sí, yo, bueno, tú te llegué a la microficción por casualidad y me encantó. Tuve la suerte de que el primer taller literario al que caí a los 20 años lo daba un escritor de microficción. Entonces, bueno, ahí veíamos cuento y micro y, bueno, conocí a los más grandes autores y todo muy tempranamente. Y, bueno, ahí me enamoré de la microficción. Yo también escribía cuentos desde antes. Intentaba escribir cuentos, en realidad. Hoy me doy cuenta de que no lo lograba.
Y nada, a partir de ahí me fascinó a mí de la microficción dos o tres cosas. Primero, el juego con el lector, y este juego de la condensación de significado, de la elipsis sobre todo, del omitir elementos pero darle las pistas suficientes al lector, a la lectora, para que puedan terminar de construir el sentido y aportar lo suyo para construir el sentido, que no es... porque no es una adivinanza, no es que uno da las pistas para que el otro descubra lo que uno estaba pensando, sino es justamente dejar esta cosa, que en eso yo creo que se emparenta mucho más incluso con la poesía que con el cuento, la microficción, Ujú, en este sentido de la palabra profunda, la palabra polisémica, la palabra simbólica, que da lugar a un montón de, de posibilidades y que no cierra, sino que abre significados. El ujú, cuento por ahí tiene que ser algo más cerradito, más perfecto, esa esfera perfecta de la que hablaba Cortázar. En cambio, me gusta esa definición de microficción que hace Ana María Yuga, que dice que una buena microficción es un pez resbaladizo, que nunca lo vas a poder agarrar del ujú, todo. ujú, Eso me encanta, esta cosa de lo inacabado, pero inacabado no incompleto, sino inacabado en el sentido de que abre muchas posibilidades. ujú. La polisemia, Ujú, ciertamente, ¿no? Ujú, ujú. exactamente. Y además la microficción, el género breve tiene esto de apelar a todo lo que tiene cerca como para establecer ese diálogo con el lector, ¿no? Y establecer mucha intertextualidad. Eso puede llegar a ser muy divertido. Ujú. Eh, entonces, eh, digamos, leyendo sus micros, ¿cuál creen que es, digamos, la característica que más sobresale cuando leemos sus textos? Digamos, eh, lo pongo así, por ejemplo, hay autores que tienen tendencia a un tema específico o a un tono. Hay gente que escribe, no sé, muy dulcito o muy escabroso, o gente que prefiere hablar de temas muy concretos, la muerte, el amor, por poner ejemplos, digamos. Ujú. ¿Cuál creen ustedes que es esa cualidad, esa característica que podemos encontrar como lectores en sus textos? No sé si quieres comenzar, Leo, Bien, y después vamos con las chicas. Ujú, bien. Sí, en mis textos lo que yo trato de buscar siempre son las partes más oscuras del ser humano y siempre lo hago a través del humor negro sobre todo. Creo que ujú, esa es la característica principal. Creo que hasta incluso tengo textos como muy terribles, pero que en los que yo me reí mucho escribiéndolos. ujú. Eh, es como que yo tengo ese humor negro eh, sí, yo creo que principalmente es eso, el humor negro lo que más se encuentra en mis textos. Muy bien. Fabi. Estaba pensando ahí qué podía hacer. Yo cuando me pongo a escribir un microrrelato siempre tengo la intencionalidad de hacerlo en un párrafo. O sea, que el Ujú, texto no me pida más allá de un párrafo, es una cuestión formal. Y que no se me vaya de ujú, una carilla, o sea, el texto no tiene que ser largo. Por ahí a veces incluye un diálogo, digo, bueno, una línea de diálogo me permito. Y a veces, bueno, me quedan 2 párrafos, pero con una oración muy cortita. Es como que a nivel estructura, eso me ordena. Entonces, Ujú. después, lo que mis lectores me han dicho, este año con el tema de la virtualidad me han convocado a varias escuelas y chicos incluso que han trabajado con algunos textos míos, y me llamó la atención porque dijeron, ¿de dónde sacas el humor? Digo, para mí no era humor, para mí era como algo más, o sea, era serio, no tenía humor. Entonces, bueno, se ve que hay como un deslizamiento, una pequeña sátira, una pequeña ironía, que aparece en algunos textos. Cuando yo me propongo escribir, siempre escribo, o sea, nunca sé para dónde voy a ir. Yo empiezo a escribir y no sé nunca sobre qué quiero escribir. Con el banquete de los monstruos sí, yo supe que quería escribir terror porque de pronto me parecía que tenía que armar un libro sobre terror y bueno, me fui a ese tópico. Pero ujú, en este tópico hay muchas cuestiones que tienen que ver o con esto de los paisajes maravillosos o las criaturas maravillosas. Los animales me encantan, me doy cuenta que me aparecen muchos animales.
Me gusta el tema de la cotidianidad, también esto de que te tenés que ir al trabajo, que tenés que tomar un colectivo, de que tenés que corregir, de que tenés que hacer cosas de la vida diaria. Eso me gusta, y me gusta mucho la reflexión filosófica. Entonces, yo creo que me voy por ahí. Ahora, lo que los lectores me dicen es que no, por ahí me dicen, ay, tus cuentos me hacen reír. Ah, qué tristeza que te hagan reír mis cuentos. Pero, no, sí. Así que no sé, o sea, yo escribo con la intención de contar una historia bien contada y que tenga algún tipo de giro que te haga pensar. De ahí a lo que resulte, bueno, no sé qué pasará. No, sí lo logras, ¿eh? Yo que he leído muchos textos. Bueno. Sí está. Bueno, me alegro. Moni. Y a mí me interesan mucho los vínculos y también apelo mucho al humor, me gusta la ironía. Y a mí me pasa al revés, que escribo, yo me divierto, me parece que es gracioso y me dicen, ay, qué terrible, pobre mujer, ay, pobre. Pero bueno, pero me libero de esa situación, digamos. Pero los vínculos, las relaciones, las cosas que escucho, que me cuentan, es más, me cargan. Hoy estuve reunida con unas amigas y me dicen, no cuenten nada porque después lo ponen los cuentos. Sí, No cuenten nada que Mónica lo pone en los cuentos. Yo tenía un amigo escritor que decía, mis amigos deben tenerme miedo porque si se portan mal los mato en mis cuentos, así que Claro, no. Claro, total. Sí. Así que... Sí, yo digo que he matado mucho por escrito, así no tengo que matar en directo, ¿viste? Por escrito maté mucha gente, pero... Eso está buenísimo. Cuando, a mí me pasa muchas veces que releo textos viejos y por ahí me doy cuenta, digo, ah, mirá quién maté en este texto. Claro, sí. Como que me voy dando cuenta de qué estaba hablando en ese. Hay un impulso liberador ahí en la escritura que está bueno que ocurra. Sí, totalmente. Muy bien. Muy bien. Ahora, a la hora de leer, ya más o menos hemos ido escuchando sus preferencias y cómo lo que hacen, sobre todo en la microficción, sin que esto signifique que no están cultivando otros géneros, lo vuelvo a recalcar porque sí, cada uno tiene una trayectoria mucho más amplia, pero a la hora de leer, ¿qué les gusta leer? ¿Qué géneros, qué autores, qué les gusta por ahí? ¿Con qué les gusta entretenerse y qué libros por ahí les gustan? A mí me gusta leer cuentos. Novelas Okay. también, cuentos sobre todo. Novelas también, pero necesito tener tiempo para empezarla y terminarla. No me gustaba dejar una novela aparte, entonces me gustan mucho los cuentos. Muy bien. Totalmente. Yo leo mucha novela, pero, o sea, me gusta mucho la novela, pero la leo solo en vacaciones de verano, que es cuando tengo tiempo de internarme en una novela. Si no, bueno, leo mucho cuento, mucha microficción y algo de poesía. Me cuesta la poesía porque yo soy muy cerebral y la poesía no pasa por el cerebro, pasa por el cuerpo. Y eso, o sea, como que me cuesta mucho lo que no pasa por la cabeza en general. Entonces, bueno, pero trato de, incluso he estado intentando escribir poesía y la verdad que me cuesta y sé que necesito un taller donde pulirme en poesía. Pero sí, leo mucho cuento y mucha micro, sobre todo. Y me gusta mucho esto, bucear en las oscuridades de lo humano. Me gusta cuando me hablan de esas cosas. Además eso como que se vincula con una deformación profesional, ¿verdad? Totalmente. Sí, sí, sí. Sí, porque como Sí, psicólogo... Sí, yo creo que tomo mucho de la psicología, del psicoanálisis, sobre todo para la literatura. Creo que tomo mucho de ahí. Sí. Muy bien. ¿Fabi? Bien. Con la pregunta era, ¿qué leía? ¿Qué te gusta leer? Yo soy muy desordenada con todo, ¿no? Soy un desorden total. Y para leer, yo empecé a leer justamente en las librerías, o sea, iba y leía de la mesa de saldos, iba a la mesa de saldos, no iba a otra mesa. Entonces, me doy cuenta que soy muy fanática de las antologías. Entonces, todas las antologías de cuentos los leía. Antología del cuento policial, antología del cuento fantástico, antología del cuento ruso, antología del cuento argentino, antología de mujeres, antologías eróticas, de lo que vinieran. Entonces, a partir de ahí,
es como que empecé ahí estoy leyendo la pregunta acá, ¿escribís cuentos de terror? Tengo microrelatos de terror, cuentos de terror, no. ¿Sí? Largos Ok. no, uno solo tengo, pero fracasado absolutamente. Bueno, En el banquete sigo, de los ven que soy monstruos, ¿no? desordenada. Claro, Sí, claro, en el claro. banquete de No, es los que sigo monstruos, ok. muy desordenada. Dale, Entonces, las es como que antologías. a partir de la lectura de antologías, empecé como a rescatar algunos títulos, algunos autores, y empecé además a ver en la mesa de saldo autores que se repetían. Entonces ahí es como que dije, este debe ser interesante. Y empecé a comprar libros por una cuestión de, no sé, me gustó la tapa, porque ni siquiera leía la reseña. Y así es como que, bueno, me encuentro con este mundo maravilloso de lo que es literatura, porque en mi casa había libros así como Cómo sanar su vida, eh, Cómo llegar al éxito, Cómo nos ama Dios. Es como que las lecturas o sea, no me llamaban ese tipo de lectura. Y empecé, por ejemplo, bueno, cuando descubro a Humberto Eco, pero me enamoré. Borges fue una cosa así que quedé como anonadada. Cuando leo la antología de ciencia ficción argentina, ahí la leo a esta mujer, Marta Moujano Caño, pero me quería morir, digo, no puede ser esto. Entonces es como que me empecé como a embeber de autores a partir de esto, y empezar a prestar atención, a ver si esto me gusta, quién lo escribió, qué más tiene, qué se puede leer. Y bueno, y después te juntás con amigos que te dicen, toma este libro, te presto este, te devuelvo el otro, bueno, y empezás a leer como lo que leen tus amigos, y empezás a recomendar, y bueno, y ahí ya se arma otro circuito, ¿no? Y ahora también con esto de las redes, gente que por ahí sube, estoy leyendo la novela de fulano. Por ejemplo, cuando me enteré de la novela Flores para Algernon, que yo la desconocía completamente, que es una novela que ganó un premio de ciencia ficción hace como 20 años atrás, o más. Bueno, es maravillosa la novela, y yo digo, es ciencia ficción y tiene una historia tan simple, entonces es como que también las redes también te abren la posibilidad de conocer más autores y seguir conociendo. Entonces, bueno, y después también tengo periodos en los que me encierro a leer poesía, que me agarran así como, yo no sé si bajones, pero como estados emocionales particulares en los que la poesía te salva. Entonces todo lo demás lo leo durante todo el resto de mi vida. Ahora cuando me ven con un libro de poesía, bueno, digan, Fabiola, ¿estás bien? ¿Necesitas que te llame? Algo, porque es como que la leo en ese estado, en esa particularidad. O muy alegre también, estando muy, muy, muy feliz, también. Ok. Están llegando preguntas por el chat, pero las vamos yo las estoy recopilando para hacerlas en la ronda de preguntas y respuestas, ¿ok? Aun cuando puedo responder una de las que ya hicieron, que es donde pueden leer los micros de terror de Fabiola, que están en el banquete de los monstruos, que es un libro que está disponible en Tiflo Libros, Mirta, que si eres usuaria de Tiflo, por ahí lo puedes buscar. Y también, perdón, se descarga también virtual desde la página de La Tejedora. La página de La Tejedora, También. que es la de la Universidad Nacional de Río Negro, tiene bastantes libros para descargar, a partir de concursos que ellos organizan por año, y más Muy o menos bien. 6 libros por año publican. Deben tener 12 porque es nuevita este proyecto, pero ahí tienen varios libros para descarga gratis, bueno, de escritores patagónicos, ¿no? Ok. Perfecto. Está bueno ese dato, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias. Fíjense, otro punto que veo que tienen en común los tres es que ya sea por vocación, como en el caso de Fabi, que es docente, o como profesión secundaria, digamos, como actividad, todos desarrollan la actividad docente. Ya sea dando talleres literarios, ya sea Fabi, que es docente de aula, tengo entendido, sí. Sí. ¿Cómo es esa vinculación con la enseñanza? ¿Y qué les deja cuando desarrollan sus cursos, sus cursadas, y tienen ese contacto ya sea con sus talleristas, con sus estudiantes? ¿Qué les deja la experiencia docente y qué aporta a su escritura? Vamos a comenzar con Fabi, que además es la docente titular acá, y luego vamos con Borica y con Leo.
Sí, yo doy clases en nivel medio. Antes daba para cuartos y quintos, o sea, chicos de 16 y 17 años, o 17 y 18. Y ahora, bueno, hay una modificación acá en Río Negro, entonces damos en cualquier año. Y bueno, ya no doy filosofía. Yo antes daba filosofía, o daba historia de la educación, que eran materias que me encantaban. Daba metodología de la investigación, todas materias que me encantaba dar. Cuando yo llegaba al aula y daba esas clases, los adolescentes tienen mucha imaginación y tienen muchísima curiosidad por lo que te rodea. Entonces, por ahí se armaban cada discusión, cada debate con los chicos, que a mí era como que, bueno, esto que dicen, ¿no? Que uno aprende más enseñando que estudiando. Entonces yo llegaba a mi casa, era como que me quedaba pensando, me quedaba reflexionando, y muchas de estas cosas que me han pasado en el aula, yo me doy cuenta que las trasladé a la escritura. Entonces es como que ahí yo percibo esta vitalidad, esta cosa que los adolescentes tienen, que por ahí la gente adulta como que lo va perdiendo, ¿no? Con el tiempo, con la vida. Entonces es como que ahí lo voy volcando. Ahora, enseñar literatura, yo de hecho me corrí de la carrera Literatura y Letras, bueno, no me acuerdo cómo es la carrera. Me corrí de la carrera porque no quería que lo académico me formateara la cabeza. O sea, no quería leer pensando en los rusos y la gramática, o sea, la escuela, el canon, ¿no? Entonces, por eso es que me corrí y me fui para filosofía. Entonces, no doy clases de literatura. Entonces, por ahí me entero de chicos que les gusta leer, que les gusta hacer poesía, que escriben canciones, que tocan un instrumento, que dibujan. Y siempre con ellos tengo más afinidad, ¿no? Pero es como que descubro que hay como mucha ebullición en la adolescencia. Y esa energía es como que soy una especie de vampiro, entonces yo me vengo recargada de ideas y de cosas, y me sirven a la escritura. Yo no sé si pobres chicos les sirvo como profe, pero espero que sí. Es como que el aula me sirve a mí para inspirarme, pero espero que a ellos también les sirva para algo. Así estamos. Muy bien. Muy bien. Mónica, cuéntanos un poco en tu caso. Bueno, en mi caso yo no soy docente, solo fui docente de telar en la carrera de terapia ocupacional, o sea, nada que ver con esto, aunque tiene relación lo artesanal con la escritura, hay cuentos que son muy escritos artesanalmente, pero esa fue mi experiencia docente. En el taller de ficticia no damos clase, no enseñamos, sino que a mí un día por mes, del 1 al 20 de cada mes, los participantes pueden presentar micros, y a mí me toca un día por mes, que es el día 14, para guiar a los demás. Guiar, orientar. Yo en eso, esto es una autocrítica, corrijo demasiado. Yo estudié corrección de textos también. Y intervengo demasiado en lo que tienen que hacer los participantes. Pero ellos están felices. Yo me lo critico porque debería dejarlos a ellos que hagan más. Pero no doy clases de literatura. Es simplemente una orientación para que lo que presentaron quede mejor, y después participan de un concurso mensual con un jurado externo que es el que propuso previamente el tema. Ah, muy bien. Claro, no conocía la metodología de ficticia. No, está abierta a todo el mundo, es libre, gratuita y abierta a todo el mundo. Genial. Hay que ver, primero cuesta un poquito ver cómo funciona, pero es muy fácil. Muy bien. Digamos, posibilidad de, viendo de qué tema se trata, qué tema eligió el jurado de ese mes en la convocatoria, del 1 al 20 de cada mes se puede presentar un micro por día. Bajo seudónimo funcionamos, aunque ya todos sabemos quién es quién, pero trabajamos con seudónimo. Y después el tallerista elige si lo selecciona o no, sigue el trabajo en forma particular por mail con cada uno o en la página, como quieran. Y al final del mes se hace una muestra con todos los micros que llegaron a un trabajo final, a una selección final. Después se le eleva al jurado y el jurado elige. Muy bien. Eso es lo que decís que es ficticia, ¿no? Ficticia. Eso es lo que decís que es ficticia. Ah, está bien. Sí. Sí, después me va a dar bien el dato para trasladarlo acá, el dato de cuál es la página a la que tienen que acceder para los que estén interesados poder incluirse. Leo, cuéntame tú. Bien, a mí la docencia siempre me interesó, siempre me gustó mucho la idea de la docencia, pero nunca me gustó mucho la idea de la docencia en el ámbito formal, digamos, en el ámbito escolar.
Entonces siempre fui, bueno, de hecho hice una carrera en tiempo libre y recreación, que tiene más que ver justamente con lo que es todo lo que es la educación no formal, y bueno, creo Ujú, que todo eso terminó cristalizando junto con la literatura en la idea de hacer un taller literario. Y ujú. bueno, hace 5 años coordino un taller literario de cuento y microficción, que para mí es mi laburo amado, es, es mi espacio de felicidad de cada semana. Entonces, bueno, y es una cosa que le he ido construyendo así, si la pienso un poco, creo que lo he ido construyendo a lo largo de la vida, la idea de ese taller. Así que, y eso, creo que la docencia ahí es el laburo que más disfruto hoy, creo, creo que es el laburo que más voy a disfrutar siempre. Me gusta mucho poder trabajar esto, de cómo acompañar los procesos de escritura de cada uno de manera muy personalizada, eh, y trato es como una línea muy fina, esto que decía Mónica, de hasta dónde intervenir, hasta dónde no. Lo bueno es que por ahí en los talleres, bueno, yo trabajo con grupos muy reducidos, entonces puedo hacer un seguimiento muy personalizado y entonces es como que voy buscando la forma de comunicarme con cada uno, hasta dónde intervenir con cada uno, o sea, como que es como un laburo súper artesanal. Entonces, bueno, eso me da la posibilidad de tratar de encontrar la forma con cada uno y cada una de las personas que van participando en el taller, digamos. Ujú. Muy bien, muy bien. Esto de los talleres literarios puede ser absolutamente nutritivo. Cuando uno participa, obviamente nutre muchísimo la interacción con el docente, pero además con los grupos, ¿no? El cómo cada individuo va aportando a esa construcción de la escritura de los demás. Eso puede ser una dinámica muy, muy rica y que puede aportar mucho a la escritura ya cuando estamos en forma escribiendo, puede ser muy, muy sabroso, o al menos esa es mi impresión de los talleres que he hecho. No sé qué me decís, Leo, sobre eso. Perdón, me distraje un segundo. Bueno, era más un comentario. Sí, Este, pero te comentaba esto de lo nutritivo que puede ser que los grupos como que se retroalimenten entre sí y cómo eso sí, puede aportar a la escritura de quien los guía, digo, ¿no? sí. Eso puede ser muy, muy rico. Sí, sí, eso a mí me ha pasado. Sobre todo este año me pasó una cosa rarísima. Yo no tenía pensado hacer talleres online y le tenía miedo al taller online. O sea, por un lado, veía una gran oportunidad en la posibilidad de hacer un taller online y por otro era como, le tenía miedo a la cosa de que no se armara grupo. A mí me gusta que se arme grupo humano. No sé, de hecho el taller lo hago en mi casa y la idea es que, no sé, muchas veces termina el taller y bueno, pedimos una cervecita, pedimos unas pizzas, y digo, y hasta como la idea es como hacer sin desviar la mirada de la tarea, que como objetivo secundario se arme grupo humano, porque creo que eso aporta mucho. Y eso, y en la sinergia de la interacción, yo creo que se potencia mucho en la escritura de cada uno de los talleristas con los aportes de los otros. Yo trato de fomentar un poco eso. Ujú. Yo trato de intervenir mucho en los primeros momentos del taller y después trato de ir corriéndome y dando lugar a que los mismos talleristas se hagan aportes, correcciones entre sí. Y eso, sí, yo he notado esto que vos decís, Adriana, de cómo me ha enriquecido a mí la forma de escribir. De hecho, por ejemplo, este año me ha pasado de que yo me animé a exponer mucho más mis textos a los talleristas y a someterlos a sus críticas a mis textos y la verdad me ha sido hermosa esa experiencia. La verdad que y he sentido así que han sido críticas súper certeras y eso me ha gustado mucho. Sí, tal cual. Bueno, y si estás haciendo, entonces, porque acá en el chat lo están preguntando, ¿tienes pensado, más allá de la pandemia y de lo que fue entrar en la virtualidad, ¿tienes pensado continuar los talleres virtuales o vas a volver solo a la presencialidad? ¿Vas a combinarlo o qué vas a hacer?
No, el taller virtual seguro va a continuar. La verdad que estoy fascinado con cómo ha salido el taller virtual. Y el presencial ya veré si lo retomo o no. Pero Ok. sí, el virtual va a seguir, así que ahí voy a poner mi mail para que Mirta me pedía de cómo Sí, como por tus contactarse con el redes, taller. ¿no? Ajá. Sí, por las redes de Leo. Leo publica cuando abre las inscripciones al taller. Más o menos esto es cada cuánto, cada 4 o 6 meses, Sí, por en allí, general ¿no? hago un taller por semestre de 4 meses. Muy bien, Un taller en cada parte muy del bien, año de 4 meses. perfecto. Les quería preguntar, además, estando, quisiera rescatar un poco la idea que conversábamos, en algún momento conversábamos sobre la pertinencia de mostrar lo que se está haciendo al interior de la República Argentina. Porque a veces pareciera que el núcleo de todo, sobre todo las actividades literarias y todo, está en Buenos Aires y no sale acá, ¿no? ¿Qué creen ustedes que está pasando con la microficción y con la literatura en general en sus localidades, en las regiones en las que están? ¿Y cómo ven el panorama de la microficción en el ámbito en el que se están moviendo, donde viven, las cosas que están leyendo? Incluso si nos pueden mencionar uno o dos autores de su región que quieran recomendarnos, estaría buenísimo. No sé si Mónica quiera comenzar, por ejemplo. Pero en Santa Fe no hay una movida microrelatista. Yo estoy en contacto Ok. con mucha gente de todos lados, pero no específicamente en Santa Fe no hay una gran actividad. Sí, eso es muy loco eso, como hay distintas ciudades muy puntuales donde hay donde se desarrolla muy fuerte la microficción. Mendoza sí es uno de los lugares donde más movida de microficcionista hay. Hay muy buenos autores, qué sé yo, a mí me gusta, bueno, Jorge Aguiar me gusta muchísimo, me gusta, bueno, Leandro Hidalgo, Caro Fernández, Débora Benacot es muy buena. Bueno. Roque Grillo, bueno, hay muchos, hay muchos. Y la verdad que yo creo que también en esto que vos hablás, Adriana, de esta cosa tan unitaria que tiene este país, donde Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, creo que en la microficción se ha dado una cosa mucho más, mucho mejor distribuida a partir de que las redes sociales permiten tan fácil la distribución de los textos y todo, que me parece que eso ha democratizado bastante el acceso y la visibilización de los y las autoras, vivan donde vivan. Digamos, como que en las Ok. redes te leen porque les gusta lo que haces, digamos, es como que no... Exacto. Y eso es como, está bien, en Buenos Aires sí se arman eventos todo el tiempo y participan, no sé, tenés eventos todo el tiempo en los eventos presenciales y, no sé, en todos los eventos participa gente muy grosa. Pero también es eso, yo creo que en las redes han dado una cosa, han dado la posibilidad de que se difunda mucho más y se lea mucho más y se visibilice mucho más a los autores de cualquier latitud. Yo quiero retomar, antes de darle el pase a Fabi para que nos cuente cómo está la cosa en Río Negro, quiero preguntarle a Mónica, si bien la movida minificcionista de pronto no está tan presente en Santa Fe, ¿qué sí está presente? ¿Qué crees que hay más por allá que pueda interesar en lo literario, me refiero? Sí, aquí sí, novelas, hay talleres literarios, muchos talleres de lectura, y hay una movida cultural de teatro, hay una escuela de cine, pero que yo conozca, no hay microficción. Muy bien, entiendo. Perfecto, muchas gracias. Fabi, cuéntanos tú Claro, de allá yo por tu zona. estaba pensando en microficcionistas de acá de Río Negro, y bueno, está Silvia Sánchez, que tiene el libro Hoy Supe, que también lo hizo con Macedonia, y Claudio García hace poquito me mandó su libro, que es o sea, yo pensé que era de poemas, ¿cómo se llama?
luminosos es la palabra que tiene el título, no me acuerdo del resto del título. Pensé que era solo de poemas y cuando lo abro me encuentro que también tiene microrelatos. Así que me parece que como que relativamente hace poco, o sea, hará Va 5 o llegando. 10 años quizás, que hay microrelato también en la Patagonia. Y Muy después bien. hay que pensar que Río Negro, o sea, no es Río Negro solamente, Río Negro está integrada a la región patagónica, en la región patagónica hay toneladas de escritores. Es mucho lo que se escribe en la Patagonia, hay mucha poesía, poetas muy pero consagrados, o sea, son buenísimos los poetas. Y también hay mucho novelista, ¿no? Gente que escribe novelas y gente que escribe cuentos. También hay periodistas, cantidad de gente, que eso es lo que a mí me sorprendió. Yo venía de Bahía Blanca, que es como, no sé, la parte trasera de Buenos Aires, quizás, el patio de atrás. Y en Bahía Blanca es como que me encontré con una cultura que hay también cultura, pero una cultura más hostil. De pronto a lo que yo quería hacer o a lo que yo me quería desarrollar, en lo que yo me quería desarrollar. Cuando vengo acá a General Roca, Río Negro, me encuentro en que hay muchísima gente que escribe, vos entrás a un centro de escritores y aunque no hayas publicado, vení, dale, te leemos, te comentamos, te tiramos data, y después también o sea, vas a un encuentro de escritores y te encontrás con un montón de gente que tiene una editorial, que tiene una feria, que tiene conocidos en tal lugar y que te llevan el libro o que te traen libros. Hay como mucha movida cultural en la Patagonia. Entonces hay como un corredor en el que vos te metes y llegás a cualquier lado. O sea, tenés bueno. Tanto en Gaiman, en Chubut, o Chubut o Santa Cruz, ahí yo soy desastre, ya veo que estoy diciendo cualquier estupidez. Gaiman es Santa Cruz, Santa Cruz. Ay, bien, gracias. Perdón, Tenés Chubut. Gaiman ahí, por ejemplo. Ah, bien. Tenés Gaiman ahí, tenés Dobalón, que son todos pueblitos pegaditos a lo que sería Esquel. Y yo pensé que no iba a encontrar a nadie, y te encontrás con gente que escribe, gente que publica, gente que tiene talleres, que hace revistas, que arma las famosas plaquetas. Acá también, la provincia más cercana, Neuquén, que la tenemos a 50 kilómetros, también plaquetas, editoriales. Yo hace unos años atrás me juntaba con gente de Cipolletti que estaban tratando de armar una gestión cultural que enraizara a varias artes. Es como que hay, bueno, acá mismo en Roca tenemos el Teatro de la Estación, la Feria de la Estación, y bueno, y ahí mismo organizaban los chicos, bueno, los chicos mis amigos, poesía picadita, que bueno, que tenés Chelo Candia, que es muralista, Silvia Ufilowski, que es gestora cultural de la puta madre, y la verdad que convocan gente. Entonces vos ahí te encontrás también con gente, por ejemplo ahora Luisa Calcumil, que es la actriz reconocida por trayectoria en el Fondo Nacional de las Artes, ha estado con nosotros ahí en Poesía y Picadita, contando lo que ella hace, con una guitarra que la acompañaba, ella recitando, una puesta en escena maravillosa. Y vos decís, mierda, o sea, y es reconocida a nivel nacional, con trayectoria, o sea, con todo lo que el fondo puede habilitar, y estuvo acá, o sea, estuvo sentada al lado mío, yo estuve con ella. Es como que hay eso. Bueno, y también en Villa Langostura, una vez que fui, estuve con Osvaldo Bayer. Entonces, o sea, Osvaldo Bayer, bueno, Osvaldo Bayer era un personaje maravilloso, una persona maravillosa. Lo invitaba si él iba. Pero está la biblioteca en Villa Langostura, que es Neuquén, la biblioteca Bayer, y justamente cuando ellos inauguran la biblioteca con ese nombre, lo convocan, y él va. Bueno, se da la casualidad que yo presento mi libro ahí también, y bueno, y ahí lo conozco. Pero digamos que en la Patagonia está esta cosa abrazable, ¿no? De que te convocan, te invitan, te reciben. Y esto me ha pasado en Viedma, o sea, Viedma, Río Negro, en Villa Langostura, en Esquel, más al sur también, aunque no he ido tanto a eventos literarios, me he ido más a pasear, pero es increíble la cantidad de gente que escribe acá. Muy bien, excelente. Está bueno saberlo porque abre el panorama y lo diversifica, y eso está muy, muy bueno. Fíjense, vamos a hacer un par de preguntas más, solo un par de preguntas más, y vamos a dar paso a nuestro público, que de hecho hay gente muy activa en el chat. Vamos a la penúltima pregunta que les quiero hacer, que también es como una pregunta obligada acá en las cifrotertulias, es ¿qué le recomiendan a quienes se están queriendo escribir, sintiendo como esa cosquillita de querer
hacer literatura, ¿qué les recomendarían para poder empezar y hacer un trabajo que valga la pena, o que ustedes digan, esto puede beneficiar tu escritura? Empezamos quizá con Leo, ¿puede ser? ¿Sí? Bien, sí, yo creo, bueno, para mí, a mí lo que más me sirvió fue empezar a participar de talleres literarios. Para mí eso fue, fue eso, el salto del hobby al oficio, digamos, el empezar a escribir con más y mejores herramientas y ya con una intención de profesionalizar el trabajo. Ujú, ujú. A mí eso fue lo que más, y bueno, obviamente leer, 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 leer. Creo que Muy eso es bien. lo que más forma a uno como escritor y lo que más impulsa nuevas ideas y lo que más también, o sea, yo soy muy contrario a esta idea de que no hay que leer a los clásicos para no estar influenciado y qué sé yo. Justamente uno termina copiando sin darse cuenta cuando hace eso, porque los clásicos están dando vueltas por el aire. Digo, Claro. aunque no hayamos leído Romeo y Julieta, todos conocemos la historia. Ujú. Entonces, eso está flotando y uno termina copiándolo y apropiándose de ideas que andan flotando en el aire, creyendo que son ideas propias y no. Entonces yo creo que el leer ayuda justamente a salir de ciertos clichés, o por lo menos identificarlos para después saber a dónde uno no tiene que ir porque eso ya está escrito 1000 veces. Perfecto. Mónica. También, leer es fundamental, leer mucho, anotar todo lo que a uno se le ocurra, porque parece que se va a acordar después y no. Ujú. Corregir, no tener miedo de corregir, de pulir, no buscarse lectores halagadores que te dicen todo que hermoso, sino exigirse. Perfecto. Talleres Ujú. también que sean profundos, ¿no? Esos talleres que hay, sí, te corrigen una comita y ya está. Y bueno, sobre todo eso, seguir Ujú. puliendo y hasta que el resultado final sea satisfactorio. No quedarse con lo primero que uno escribe porque alguien le dijo, ay, qué lindo cómo escribís. Tampoco deprimirse cuando vas a un taller y te dan con un hacha. O sea, hay que estar, claro, hay que armarse también para recibir críticas Ujú. y aprovecharlas. Ujú. Muy Ese bien. sería el Sí, consejo. y Leer es ejercer la fundamental. autocrítica, ¿no? Ujú. Sí, yo Muy creo bien. que para Ujú. escribir, hay que sentarse y escribir. Yo Ujú. creo que no hay otra, porque yo, por ejemplo, siempre fui de diarios, ¿no? O sea, esto es desde los 5 años que tengo diario, o sea, escribiendo estas cosas que decía, ¿no? En la serie pasaba esto. Ujú. Eh, y después tenía poesía, o sea, tengo un montón de cosas escritas, pero un montón. Y yo vuelvo a veces a releer lo que no tiré, porque he tirado bastante, y digo, ah, mirá lo que ponía acá, o fíjate cómo armaba esta oración, o claro, mirá qué pava, que el desarrollo que le di. Entonces es como que también vas viendo cómo evolucionas. Entonces, algo que Ujú. vos escribiste en un momento y que por ahí en un taller recibe una pésima crítica, o te dicen la verdad que no entendí nada, o alguien te dice, lo podrías haber dicho con menos palabras, son cosas que a la larga, si vos escribís, o sea, si tenés el hábito de escribir todos los días o de sentarte a escribir con la intención de publicar, es como que le vas Ujú. encontrando la vuelta. Ujú. Entonces yo Ujú. creo que, porque muchos chicos me dicen, no, pero yo tengo miedo, y mirá si lo que digo es una pavada, o a mí no se me ocurre ni una idea, bueno, no importa, porque además después cada escritor tiene su técnica, yo soy de escribir sin saber qué es lo que voy a escribir, o sea, yo todos los días prendo la compu y voy a escribir, o agarro el cuaderno y voy a escribir. Ahora, no se me ocurre ni de qué, y a veces arranco con una especie de divague y empiezo, no sé, a detallar la etiqueta de, qué sé yo, de la mayonesa, y me pongo las calorías, y qué sé yo, capaz que te sale un cuento sobre alguien que cuenta calorías o lo que sea. Ujú. Entonces, es como que tampoco llegás a entender lo que tenés adentro hasta que no encontrás un medio para sacarlo. Entonces vos lo sacás y Ujú. sale horrendo, porque te sale una choclera de cosas. Pero en la medida en que vos ya tenés el hábito de escritora hecha, es como que te vas dando cuenta qué cosas dejar de lado y cuáles conservar. Entonces, a veces estás ahí renegando porque no lo querés sacar esto, o este personaje lo querés seguir manteniendo, o querés mantener esta situación porque así la pensaste,
que esas han sido discusiones que he tenido con amigas escritoras, que me decían, no, pero yo esto lo quiero poner porque pasó así. Bueno, sí, una cosa es que pasó así, pero dentro del relato no hace a la verosimilitud, o no le Que no le funcione. hace al tono, no pega con la trama. Entonces, Exacto, eso, claro, hay que despegar de la autorreferencia y exacto. de lo que sucedió, sí. Y por Y eso es que ver qué tampoco, funciona y qué no. por eso es que tampoco le tengo miedo a esto de leer a los clásicos o de leer a otro, porque vos, yo me acuerdo de la época en la que leía a Cortázar, escribiera re cortazariano lo mío, y se renotaba que era Cortázar. Ojalá, ¿no? Pero yo decía, mira, era una genia. Pero después con el tiempo es como que te vas dando cuenta y vas encontrando tu propio estilo. Pero me pasa, ahora Claro. hace poco leía a Norma Pardo Bazán, que es bellísimos los cuentos fantásticos Sí. que tiene, que yo no los había leído, me devoré el libro en 3 días, tanto no, 14 días. Claro, y después me puse a tratar de escribir historias así más simples, copiándola un poquito, y cuando lo agarro, o sea, quedó el texto ahí. Cuando lo vuelvo a agarrar al cabo de 10 días, digo, pero ¿esto quién lo escribió? Y lo escribí yo, claro, agarrada de la voz de Norma Pardo. Entonces lo que tengo que hacer ahora es empezar a trabajarlo para encontrar nuevamente mi voz en ese texto. Entonces yo siempre digo, lo que hay que hacer es escribir, tener gente de confianza a la que vos realmente le puedas tirar la obra y que la gente te hable con conciencia sobre lo que tenés que corregir, lo que está bien y lo que no. Porque también me ha pasado que siendo muy joven he ido a talleres y me desfenestraron. Me han Claro. dicho cosas como, vos escribirías bien si tuvieras mejor carácter. Y yo, una pendeja, recibiendo este tipo de críticas, yo dije, no, o sea, llegué a mi casa, nunca voy a ser escritora. O sea, nada que ver. Entonces, también hay que ver qué es lo que te dice, quién te lo dice y por qué te lo está diciendo. Claro. Exactamente, sí, yo en eso coincido mucho, bueno, con lo que decía Mónica, de que está bueno tener a alguien de confianza que te dé sin asco, digamos, que si te tiene que decir que un texto es malísimo, te lo diga, pero te diga, mira, este texto es malísimo por esto, yo lo mejoraría de tal forma, digo, Exacto, que te lo y que te diga critique en el buena texto, no línea. la persona. Justamente, o sea, me parece que en eso está buenísimo esto que vos decís, la verdad que, no sé, yo en el taller siempre lo que les propongo en el primer encuentro, les marco la cancha y digo, a ver, la idea que acá todos participen, todos critiquen los textos de los otros, con 2 reglas fundamentales. Sobre todo, bueno, empatía y buena leche. O sea, no criticar a nadie desde la mala leche ni desde lo personal, digamos. Claro, o de pronto por ahí encontrás algún crítico mala leche, porque yo me acuerdo de ir a un taller y teníamos al mala leche, pero por ahí, o sea, también entender que es su manera de escribir incluso, porque es como que se adoptan esa voz y escriben así, pero entonces... Lo que pasa es que como hay que ver cómo lo encuentra parado uno, ¿no? A veces uno está para bancársela y a veces no puede, y bueno, huye de un taller porque no se banca sus comentarios, no todo el mundo lo soporta. Claro, Depende de la claro, etapa pero, también. La claro, etapa sí, de pronto, pero, ¿a dónde pongo esa crítica? Porque yo esa crítica puedo decir, bueno, tenía exacto, razón lo que me dijo respecto al uso de este personaje, pero exacto. respecto al cierre o a la trama o al tono, ahí ya no tenía razón. Entonces, Claro. eso también, y eso te da el oficio de escribir. Si vos realmente confías en lo que escribís, te das cuenta de como que le encontrás más o menos la rosca, la vuelta, entonces también te das cuenta hacia dónde apunta la crítica. Y de pronto también ves la obra, decís, claro, porque esta persona le da más importancia a, por ejemplo, al detalle o a la cosa más floreada. Entonces también entendés Aparte, desde dónde. otra cabeza es todo muy subjetivo. Otro tipo de Tengo escritura, una Exacto. ¿no? Porque, amiga, Exacto. tengo una amiga que llama digamos, a quien le da su taller, mi torturador, directamente. Mi torturador, que está ahí, pero no lo abandona, todavía no abandona. yo le llamaba las arpías a unas talleristas que tuve, que eran las arpías, porque yo sentía que me dejaban tirada contra la roca comiéndome el hígado. Y de hecho esa pesadilla de que alguien me come el hígado es una pesadilla recurrente que tengo. Pero Ay, bueno, no. es maravilloso No, porque Leo ahí tendría material con vos bastante. Totalmente, sí. Esto de los talleres da para mucho porque hay que formar un cierto callo para entender qué le va a uno y qué no de lo que uno recibe, porque además no todas las críticas, incluso por muy bien hechas que estén o por muy buenas leches que traigan detrás,
le sirven a uno incluso, ¿no? Porque Claro. a lo mejor lo que el otro te propone no va con tu estilo, no va con, Claro. no es funcional para lo que tú deseas escribir, porque bueno, el que está en tu cabeza y sabe qué es lo que quiere para su texto es el autor, ¿no? Entonces, Totalmente, sí, sí. Yo por eso creo que hay que encontrar a alguien de mucha confianza a quien uno le tenga que le confíe sus textos, sobre todo al principio. Porque al principio sí, uno no sabe distinguir esto que dice Fabiola de qué críticas son útiles, qué críticas no tanto, o esto que decís exacto. Adriana de hasta Sí. dónde, qué tomo, qué no tomo. Entonces, no Mientras eso sé, se forma, claro, hay que tener como mucha paciencia, ¿no? exacto. A mí me pasó, bueno, yo tuve la suerte de encontrar muy buenos talleristas que dictaban talleres. Y no sé, a la tallerista con la que yo estuve muchos años, Mercedes Fernández, le pasé mi libro de cuentos el año pasado, este que voy a presentar ahora en estos días, y me dijo, bueno, yo te lo recibo, te voy a dar sin asco, me dice, porque te quiero, te voy a dar sin asco. Yo le dije, bueno, justamente por eso te convoco a vos, porque Claro. quiero que... pero bueno, nos conocemos y nos queremos mucho, entonces ella me puede decir eso y yo lo puedo recibir desde donde ella me lo está diciendo. Por eso Claro. creo que hay que buscar a alguien de confianza y alguien en quien uno confíe mucho, tanto en su calidad literaria como en su calidad como persona. Bien, voy a hacer la última pregunta, no sin antes anunciarle a quienes nos acompañan que pueden ir empezando a levantar su mano para hacer preguntas si desean hacerlas de viva voz y si no, a irlas anotando en el chat. Para quienes deseen interactuar de viva voz con nuestros invitados, lo único que sí es que tienen sí o sí que levantar la mano para que la persona que nos está asistiendo desde lo técnico pueda habilitarles el micro para que puedan hablar, ¿ok? Entonces, recuerden levantar la mano, les vamos a ir dando el orden de palabra y los que no deseen charlar pueden escribirla en el chat. La última pregunta, mis queridos, es ¿cuál es esa microficción de otro autor, ya sea argentino o de cualquier parte del mundo, que cuando la leyeron dijeron, esto lo habría querido escribir yo, ¿cómo pudo ser que lo escribiera el primero? Si la tienen a la mano y la pueden leer, fantástico, si no, con que nos cuenten título, autor y por ahí la rastreamos. Cuéntenos, no sé si quieres empezar, Bien. Mónica. Bueno, yo ya la leo, estoy buscándola porque hoy no, ahí yo la leo. No la pude imprimir ¿Qué? antes cuando me llegó tu... Tranqui, muy Bueno, bien. ya la leo. Se llama La Confesión Waldorf. La escribió Pedro Herrero, que es un escritor español catalán que me encanta. Tiene justamente un blog que se llama Humor Mío, tiene un humor muy fino. Okay. Yo no podría haberla escrito directamente. También pensé en otra que me gusta mucho, que es un tema más relacionado conmigo, de también otra escritora española que se llama Paz Montserrat Revilio y que se llama Umbilical. Pero voy a leer la de Pedro, porque esta directamente no me podría haber salido nunca. Bueno, la confesión Waldorf. Se veía incapaz de decirle a su mujer que la engañaba. Al menos así, en frío, sin moverse siquiera un poco. Temía que al quedarse de pie en un rincón le vieran rampas y que el bloqueo afectara también a sus cuerdas vocales. No quería que le temblara la voz en un momento tan delicado. Así que abrió el frigorífico y empezó a preparar una ensalada Waldorf. Explicó que la cena de ayer con los amigos se alargó más de la cuenta y cortó en juliana, después de lavarlos, 4 tallos de apio blanco. Que alguien propuso después ir a bailar a un sitio de moda, que mezcló con 2 manzanas peladas y cortadas a trozos, donde coincidió con una compañera de universidad y media cucharada de jugo de limón. Luego añadió 100 gramos de nueces peladas y batió la mayonesa con la crema de leche, a la que no veía desde que acabó la carrera, hasta formar una salsa fina. Y que cuando quiso darse cuenta y mezcló todos los ingredientes, ya era demasiado tarde, y sirvió en un plato sobre lechuga picada. Admitió que era la primera vez y que con un poco de práctica podía hacerlo mejor. Es muy gracioso. Es muy buena, sí, es Muy Sí, bueno. maravilloso es el muy bueno. texto. Bien.
Bueno, a mí el autor que más me fascina es primo sin serlo de Mónica. No, se llama Raúl, Sí. Ah, Raúl Brasca. Yo se digo que llama Raúl somos Velasca, claro. pero no son parientes con Mónica. No, pero nuestras ancestras eran de la misma zona de Milán, así que a lo mejor Ah, tenemos mirá, lejanos. La familia Sí, viene de hay, Milán. sí, Pero no, alguna raíz por lamentablemente ahí. para mí no somos parientes. claro. Bueno, a mí el autor que más me gusta podría haber elegido prácticamente cualquiera de él. Elegí esta, se llama Última Lección. El pez resuelto al suicidio evita veloz la red en la que moriría con sus compañeros. Pasa de largo frente al anzuelo del pescador rutinario que hojea una revista y traga sin dudar el de un chico que recordará mientras viva los espasmos terribles de su asfixia. Brutal. Qué bueno. Raúl Brasca es el papá. De Un todos capo. nosotros. Todos, Es claro, un de capo, todos. es un capo. Fabi, Bueno, yo elegí el primer microrrelato que leí sin saber que era microrrelato y que me encantó. Es un texto, o sea, a mí me parece maravilloso. Y no creo ok. que, o sea, yo no creo que haya un texto que me hubiera gustado escribir. Yo siempre agradezco que haya gente que se le ocurran escribir cosas que a mí no se me ocurrirían. Y que incluso escriban mejor o las cuenten de una manera que me siga convocando la literatura, porque si no caeríamos como en una especie de solipsismo. Lo mío está bueno, me encanta lo que escribo, quiero escribir más. Entonces, o sea, por ahí he escuchado eso, esto sería el cuento o la novela que me hubiera gustado escribir. Una amiga me dice, ¿esta es la novela que te hubiera gustado escribir? No, la verdad que no, porque agradezco la diversidad de voces y la cantidad de escritores. Y justo Argentina es una tierra fertilísima con escritores y escritoras. Bueno, y elegí a Ramón Gómez de la Serna, es español, bueno, tengo acá la biografía, 1888 a 1963. Se Ok. llama Gacel, el microrrelato. Muy bien. No era brusco Gacel, pero decía cosas violentas e inesperadas en el idilio silencioso con esperanza. Aquella tarde había trabajado mucho y estaba nervioso, deseoso de decir alguna frase que cubriese a su mujer, asustándola un poco. Gacel, sin levantar la vista de su trabajo, le dijo de pronto: te voy a clavar con un alfiler como a una mariposa. Esperanza no contestó nada, pero cuando Gacel volvió la cabeza, vio cómo por la ventana abierta desaparecía una mariposa que se achicaba a lo lejos, mientras se agrandaba la sombra en el fondo de la habitación. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, esto Excelente. fue lo que me metió, o sea, después cuando supe lo que era el microrrelato, siempre volví a este texto. Bueno, el otro de Shansui, el ejército de monos, o el otro que, bueno, ¿no? De todos esos textos que quizás sin existir el género de la microficción, ya se escribía microficción. Y de pronto, bueno, Borges justo en la revista Proa, después en la antología de la literatura fantástica, es como que los empieza a rescatar, pero tampoco los agrupa como microrelatos, sino que es cuento fantástico. Y bueno, es Totalmente. maravilloso. La cuestión oriental en el microrrelato, a mí me parece que le agrega una poesía, una metáfora que nosotros como occidentales no lo hubiéramos podido lograr. Este cuento, a pesar de, o sea, es español, digo, pero no es oriental, pero tiene como esa mística que a mí siempre me lleva a la metáfora oriental, ¿no? Donde la palabra es una especie de ¿cómo se llaman? No me acuerdo el nombre de las letras chinas, de japonesas. Digamos que es una palabra que encierra múltiples significados y donde para entender ese significado es como que hay que recurrir sí o sí a la metáfora, y la metáfora siempre es vivencial. Bueno, entonces por eso me pareció este cuento maravilloso. Está hermoso. Sí, está maravilloso. Sí, ahí para sumar a lo que decía Fabiola, que se le ha puesto nombre y se le está intentando poner nombre, de hecho no hay ni siquiera Ajá. acuerdo. ¿Sí? No hay Microrrelato, consenso realmente. microficción, microcuento. De hecho, Ana María Ayuba, su primer Minicuento, libro de como aparece en micros, Mosaico. ¿cómo? Sí. Ah, que Ana Minicuento, María como Ayuba aparece en Mosaico. en su primer libro Sí. de micros, que es La Soñera, ella le puso cuentos brevísimos. Y es Claro. un libro del 84, digamos, es Viste que como... durante mucho tiempo estuvo, perdón, durante mucho tiempo estuvo la discusión si eran cuentos breves o cuentos brevísimos. Yo me acuerdo haber estado en una conferencia un encuentro que dio Raúl Brasca justamente, donde él hablaba del relato brevísimo. Entonces ahí decíamos, bueno, brevísimo, ¿cuántos renglones?
Y estábamos discutiendo, yo me acuerdo que eso habrá sido entre los 90, Claro. tratando de definir esto que ahora de pronto tiene como más canon, ¿no? Bueno, y acá está la obra de Laura Polastri, que es una doctora Sí. en letras, de acá de la Universidad del Comahue, y ella está tratando justamente de recopilar y de darle canon. Entonces, todas las veces que hay congresos de microficción, está ella ahí con su libreta de Sí. apuntes, Tanto tomando como nota, y después también, o sea, no solo toma nota, ¿no? Sino que también da cátedra, pero digamos que en esta cuestión de que sigue aprendiendo y sigue reforzando el canon, ¿no? del microrrelato. Que es una Sí. cosa que está en plena construcción, además, y que sí, o sea, el consenso en cuanto a las medidas, en cuanto a los nombres, a las distinciones, a qué Totalmente. puede entrar o qué no, en cuanto a temas, porque también pasa mucho esto de si debe ser narrativa o no, todas estas cosas que están como sobre la mesa todavía construyéndose, hacen que sea justo eso, escurridizo, pero fascinante al mismo tiempo, porque pareciera que se vale todo, pero al mismo tiempo tampoco es que todo se valga. Y requiere como ese ojo para poder, y también para el lector es un desafío, así que está genial. Claro, ahí recién alguien preguntaba si la fantasía era como un requisito del microrrelato. Justo a eso. Yo no, iba así. claro, no sé Ajá. si la fantasía en su sentido más amplio de duendes y hadas, sino fantasía en la capacidad de pensar la realidad desde una perspectiva diferente. Entonces yo digo, si Cortázar hoy viviera, volviendo a Cortázar, seguramente que haría microrrelatos, porque Historias de Cronopios y de Famas tiene microrrelatos. Así es. Yo los leo y digo, no tienen la pulcritud por ahí, uy, qué feo lo que le estoy diciendo a Cortázar, no tienen la pulcritud de los textos de ahora, que son como más concisos, ¿no? Sí, sin ahí embargo, hay dos. Sí. Dale. Sí, ahí hay dos micros que para mí son muy perfectas. Una que se llama La Palma de la Mano y otra que se llama Historia, en Historias de Cronopios y de Famas, que son maravillosísimas. O sea, yo las trabajo como... Amor 77 también. Excelente. También. Bueno, es que una de las cosas es que las investigaciones dicen que aun cuando no tenían el nombre, pueden perfectamente pertenecer al género, o sea, son antecedentes probados del género, ¿no? Exacto, el texto La Noche 1 de Galeano. El También. género viene desde 1900. Ay, Galeano tiene montones, claro. Desde 1910 y más atrás se han ya pesquisado textos de microficción, o sea, digamos, no es tan reciente como pareciera, solo que el auge lo tiene. Sí, es más reciente el tema de ponerle nombre y agruparlos y estudiarlos, pero... Mónica quería decir algo, perdón. La Biblia es una microficción nosotras. Bueno, también puede ser, sí, puede ser vista de esa manera, por supuesto. Y hay algunos, todo este tema de cómo se publicaba antes, por ejemplo, el tema de los folletines y todo, que si bien se emparenta, digamos, como esta cosa de lo fragmentario, ¿no? Que también es algo, hay libros o hay historias que están hechas a partir de fragmentos y que también son relatos muy, muy breves y que se emparentan con el género. Entonces, por ahí hay mucho de dónde echar mano. Y terminamos descubriendo que hay más de lo que parecía, ¿no? Claro. Incluso ahora está este recurso de la micronovela, que yo cuando escucho el término, que lo escuché hace 1 o 2 años, no mucho más, yo digo, ¿what? ¿Qué es una micronovela? Yo me quería morir. Claro, donde vos lees cada capítulo, o sea, cada capítulo, cada apartado, es un microrrelato. Bueno, entonces, capítulo 1, que vos antes te leías 20 páginas, capítulo 1, un microrrelato. Ponele 300 caracteres, 300 palabras, 400 palabras. Capítulo 2, otro microrrelato. Entonces vos a la novela la podés leer, o sea, como novela, donde los personajes continúan, donde hay una continuidad de la historia, un desenlace como en la novela, pero el desarrollo es a través de microcuentos, que también los podés tranquilamente sacar de ahí y ponerlos en otro conjunto, y salir publicado por otro lado, independientemente de la historia más macro que ese microcuenta. Entonces es como que es increíble. Yo decía, ¿cómo que se puede inventar algo más con el microrrelato? De hecho, y sí, se puede inventar algo. Así es. De hecho, este año, en el 2020, Quartz publicó una micronovela de Alejandro Bentivoglio, escritor argentino también. Y ahora también está
el tema de la micropoesía. Ricardo Bugarín también con Quartz publicó un libro de micropoesía, que también justo mi expresión cuando yo leí lo de la micropoesía, porque yo en eso soy muy parecida a Leo, yo tengo mis dificultades confesas con la poesía, incluso para la lectura de poesía también. Y cuando leí el término dije, ¿perdón? ¿Cómo así? Que ahora también tenemos micropoesía, pero sí, el género está dando y está dando para mucho. El que preguntaba esto de la fantasía es Gianmarco Farfán, que también es microficcionista peruano, y yo quería ver si Leo y Mónica querían ahondar en esta pregunta mientras vemos si hay más manitas levantadas. ¿Sobre micropoesía? No, sobre la fantasía. La fantasía. La pregunta de Gianmarco es si la fantasía es el tema más fuerte para el microrrelato. No creo que sea así. Se puede escribir sobre cosas totalmente cotidianas y concretas. Yo no sé si tema, pero recursos. El recurso. Sí, yo ahí coincido con Mónica. Me parece que se puede abordar cualquier tema, cualquier forma, no creo que tengan que ser necesariamente fantásticos. De hecho, no sé, yo lo que más me gusta leer y lo que más me gusta escribir son textos más bien realistas, digamos, y más por ese lado. Yo coincido con vos, Adriana, que no me estoy llevando bien con la poesía en este momento. No le tengo paciencia, no sé cómo explicarte. Cuando era más joven sí, escribía algunos poemas y leía más. Ahora no. Ahora no. Entiendo. Muy Voy bien. más a lo concreto. Sí, pasa mucho que hay que tener espíritu, pero a mí me cuesta, porque además el tema del uso del lenguaje cambia totalmente, ¿no? Y yo soy como, en eso a veces soy como muy literal, entonces me cuesta un poco entrar como en el ámbito que quiere crear el poeta, no sé, a veces me cuesta un poco. Y también tiene que ver con esto que decía Leo, de ser muy racional o muy cerebral. A mí eso me pasa aún cuando hay poetas que tengo en mis favoritos, en mi sección de favoritos, que siempre vuelvo a ellos porque, bueno, es una poesía que sí, como que con la que sí enganché, que leí en épocas de mi vida en las que sí enganché y me gustan muchísimo, y bueno, eso ya es como otro tema, pero a ver, tenemos una mano levantada de Belisa. De Belisa Medrano, ya creo que está autorizada, ¿cierto? Es para activar su micro y hacer la pregunta por favor, brevemente, a nuestros escritores, ya sea que la quiera hacer para los tres o para alguno en específico, por favor lo indica. Y bueno, le damos el micro a Belisa. Creo que sigue muteada, ¿verdad? Sí. Sí. Ya. Ajá. Hola. Ahí está, sí, te oímos, Belisa. Oye, Adriana, realmente fabulosa la tertulia. Quiero felicitar a los tres autores, son increíbles. Pero de manera especial me identifico con Leo. Yo soy también psicóloga, al igual que tú, Leo. Y tengo el atrevimiento de escribir sobre cosas cotidianas, sobre cosas de la vida. En las cosas que yo escribo está la mujer que soy. Y siempre pienso cuando lo escribo que posiblemente otras mujeres van a identificarse con esas vivencias. Realmente es un momento especial hoy el poder compartir con ustedes a través de esta tertulia. Gracias. Muy bien, gracias a ti, Belisa. ¿Le quieres hacer Lindo, algún Belisa, comentario, gracias. Leo? No, eso, gracias, la verdad que un placer para mí y para nosotros tres estar acá, me parece la verdad que hermoso momento. Gracias. Muy bien. Estás muteada, Adriana. Sí, me mutearon. ¿Qué puedo decirte? Inesperadamente, esas cosas de la tecnología y los duendes tecnológicos.
Mientras algunos más se animan a levantar la mano o a dejar preguntas en el chat, yo voy a animarme a preguntar entonces, ¿qué creen ustedes o cómo se enfrentan, si se han enfrentado alguna vez, a la página en blanco? ¿Y cómo hacer cuando esa cosa llega? ¿Qué hacer con eso? No sé, Fabi, si quieres comenzar. Sí, yo justo no soy fan de la página en blanco. No creo que exista la página en blanco, porque era lo que el otro día unos chicos también de la secundaria me preguntaban lo mismo, y yo les digo, no existe la página en blanco, pues soy una negadora serial. ¿Pero por qué? Porque yo digo, el deportista entrena para una maratón y un día le pasa que no tiene ganas de ir a entrenar, pero el tipo se levanta y sale a correr igual. Entonces, esa es su página en blanco. O de pronto, en lugar de correr los 8 kilómetros ese día, dice, no, voy a hacer 5 porque estoy hecho percha. Entonces, al escritor nos pasa lo mismo. Te encontrás, hay días que estás como más desmotivado, que tenés poca energía, o que realmente tuviste un día o muy bueno o muy malo y no tenés ganas de escribir. Entonces, bueno, ahí depende el oficio que vos tengas y depende qué lugar le pones a la escritura en tu vida. Porque a mí, por ejemplo, me interesa ser escritora, ¿no? Entonces, para mí, no tener ideas para escribir es terrible. Entonces, ¿qué hago? Cuando me pasa eso, ¿yo qué hago? Tomo cuentos viejos y me pongo a retocarlos, a corregirlos, retomo una novela que abandoné, retomo una idea que abandoné, aprovecho ese día para anotar los sueños que tuve, que no tuve tiempo de anotarlos, aprovecho para hacer la lista del supermercado, y voy, y capaz que en el trayecto se me ocurre algo. Entonces es como que hay que sacarse la idea de que la página en blanco es un cuco, porque, o sea, somos personas, primero somos personas, o sea, soy madre, me gustan los animales, doy clases, me gusta manejar, me encantan las plantas, los perros, entonces es como que hay un montón de cosas en las que vos te diversificás. Entonces, la página en blanco ese día te puede indicar que, bueno, es momento de dedicarte a las plantas y a la jardinería. Sin perder de vista el objetivo de que realmente tenés un libro para terminar o que acordaste con fulano que le ibas a mandar algo para la revista. Entonces ahí es como que tenés ciertos compromisos hechos y vos decís, bueno, ¿los cumplo o no los cumplo? Entonces la página en blanco es lo que le digo a todo el mundo. Es el día que el deportista, en lugar de correr los 8 kilómetros, se lo toma quizás para descansar y estar a full para el día de la maratón. O es el día que vos tenés que dejar el auto en el service para después sacarlo a la ruta. Es como que a veces es incluso un respiro necesario, no debería ser tomado como un cuco. Me gusta esa visión de la página en blanco, mira. Mónica. Yo también recurro o a lecturas que siempre me inspiran, por ejemplo, Cortázar, algunos relatos de él que me siguen maravillando cada vez que los leo, y a los archivos que tengo empezados con un título o con algún pequeño desarrollo que tengo carpetas enteras de ideas pendientes o cosas se llaman en distintos lugares, ideas pendientes o micros en curso o algo así. Retomo, me sorprendo de cosas que había empezado a escribir y a veces se produce el milagro de que lo siga, a veces no. Pero bueno, tampoco hay que torturarse tanto. Así es. Porque como vos decís, por ahí te concentras en otra cosa y aparece una idea. Totalmente. Totalmente por eso, por desconectar y con la obligación, entonces, bueno, aparece algo. Sí, Está bueno. sí. A mí yo tengo una forma bastante distinta. Aplaudo a quien tiene esa constancia que dicen Mónica y Fabiola. La verdad que no la tengo. Y la verdad que he aprendido a tenerme paciencia y a respetarme los momentos Yo por ahí tengo vacíos en los que no escribo nada durante 6, 8 meses. Y la primera vez que me pasó, la segunda vez, yo dije, no escribo nunca más, se me secó el cerebro, no tengo una idea. Y de repente un día se me ocurrieron como 10 micros en una semana. Y buenísimas, las que o sea, viste cuando decís, wow, volví con todo. Y así, y es como, soy como muy espasmódico en cuanto a los momentos de, no me gusta llamarle inspiración, sino de por ahí de conexión con ciertas formas. Pero sí, creo que tengo una forma así bastante espasmódica de crear y
y de momentos, no sé, por ejemplo, con el libro de cuentos que estoy sacando ahora, uno de los cuentos es del 2011, el otro es del 2016, y los otros 4 cuentos que componen el libro son del primer semestre del 2018. Así, que es como súper caótico y desordenado es eso. Sí. Sí, un Pero me viaje en el gusta tiempo. y me llevo bien con esa forma. Dentro de todo he aprendido a querer esa forma que me surge así, digamos. Que por momentos me jodía y me molestaba, y he aprendido a eso, a tenerme esa paciencia y a abrazar esa forma, porque también no tengo otra. Como me costaría mucho Muy bien. funcionar de otra manera. Muy bien. Les voy a retomar una pregunta que hicieron hace un rato y que de algún modo ya la contestaron internamente en el chat, pero me gustaría que quede pública para quienes no están en el Zoom, para quienes estén viendo la transmisión por Facebook, o para quienes vean el video más tarde, en cualquier momento. Si tienen redes, blogs literarios en los que se pueda leer lo que ustedes están haciendo, y que nos digan cuáles son, como para que los lectores los puedan incluir en su radar. Mónica. Mi blog existe, pero lo tengo discontinuado, pero se puede leer lo que está allí, desde hace años que no lo continúo. Se llama Papeles Sueltos. Después les quiero dar la página de Ficticia, de la que hablé antes. Sí. Ficticia.com/Marina, y ahí está el taller. Y en el taller está convocatoria. Ahí está detallado. Bueno, ya por ejemplo, el de este mes cierra mañana. Claro. Pero pueden ir viendo cómo es el mecanismo, y el mes que viene, ya los últimos días del mes, se sube la nueva convocatoria del mes siguiente con el tema y quién es el jurado. Y se puede participar del 1 al 20. Muy bien. Bueno, ya lo saben entonces. Ficticia.com/Marina. Marina. Muy bien. Marina. Y el blog de Mónica, Papeles Sueltos. Ok. Blogspot. Fabi. Y yo soy poco fan de subir microrelatos a las redes, casi que no subo. Tuve un blog, el blog todavía está y se puede visitar, elarboldeplatón.blogspot.com. Así que es el árbol de Platón todo junto, del servidor Blogspot. Ok, me olvidé decir que yo subo bastante a Facebook todavía. Tanto Instagram, soy más todavía viejita del Facebook. Me olvido de Instagram. Muy bien. En Facebook es Mónica María Brasca. La pueden también localizar por allí. Porque había otras Mónica Brasca, así que tuve que agregar el nombre del mío. Bueno, pues sí, ya saben entonces, Mónica María Brasca en Facebook. Mónica María Brasca. Así es, muy bien. Leo. Mi blog fue la respuesta a muchas preguntas que me hacían. Que mi blog es mepodesleeracá.blogspot.com. Ok. Leo, ¿dónde puedo leerte? Me podés leer acá. Ahí hay una buena colección de microrelatos de Leo. A Leo también lo pueden leer en Leamos Cuentos y Crónicas. Hay un cuento de Leo también. Bueno, que también está en Me Podés Leer Acá, obviamente. Así que lo pueden rastrear por allí. Y a Mónica y a Fabiola está el compromiso de que también queremos incluirlas entre nuestros autores. Así que para el 2021 seguro pasará. Elías pregunta si las redes sociales son buenas para difundir microrelatos, si ustedes opinan que son buenas para difundir microrelatos. Son ideales. Sí. La inmediatez de la red social es ideal. Sí, permite la inmediatez, permite el feedback, el comentario que te hacen, lo que vos respondés, entonces todo eso está buenísimo. Y por ejemplo, nos ha dado mucha posibilidad a los microficcionistas, no sé, desde el formato Twitter, la
Que en un tweet te pueda entrar una micro, o que en una plaquita de Instagram te pueda entrar una micro también. Todo eso creo que ha ayudado mucho a difundir. Y bueno, Facebook también. Yo creo que la verdad que sí, que creo que el auge que hoy tiene la microficción, yo no creo que la microficción sea hija de las redes sociales, sí creo que le debe mucho a las redes sociales en cuanto a la posibilidad de difusión. Muy bien. Muy bien. Yo estaba tratando de recordar el libro de, creo que es Lagmanovich, que tiene este librito que se llama Twitteratura. No, tiene otro título, pero él cuando lo define dice, lo que yo hago es Twitteratura. Dando a entender que son entradas a Twitter que hizo, bueno, no sé cuántos son los caracteres de Twitter porque es una red que yo no manejo, pero Son bueno. eran 140, ahora son 180. 280, sí. Así que, bueno, pensaba en eso, y después pienso, qué sé yo, en escritores como Juan Solá, que él sale a partir de publicar sus microrelatos en Facebook. Entonces yo creo que como una red de difusión de lo que vos hacés, es excelente. Sí. Ahora, yo entro a mi Facebook y tengo todos escritores, tengo como 1800 contactos entre alumnos, docentes y escritores, y a veces es como que ya no te da el tiempo para leer, ¿no? Entonces yo digo, también es una buena vidriera, o sea, Facebook o cualquier red social es una buena vidriera, pero es una vidriera, es esto, donde vos vas, te fijás si te interesa y si no. Y yo creo que siempre a mí me gusta el libro tradicional, ir a la librería a comprar el libro. O bueno, ahora podés conseguir el PDF o el ebook, todo eso, bueno, me viene bien, estupendo. Pero en general lo que hago, yo siempre utilizo esa vidriera para decir qué libro quiero comprar, a qué autor quiero seguir, qué cosa quiero leer. Y por ahí no soy mucho de engancharme con los comentarios que hacen, porque a veces también te lees un poema, la poesía también se publica mucho en las redes, lees un poema o algo y por ahí lees que alguien le dice, che, muy lindo, pero me hubiera gustado que en el final dijera tal cosa. Entonces guarda con esto, porque puede ser como al mejor postor, ¿no? Lo que tiene más likes es lo más publicado, o lo que tiene más likes es lo más compartido, o todo el mundo dice, wow. Ahora, por ejemplo, para la muerte de Diego Maradona estuvo circulando el poema de Liliana Campazo, tráiganme el cajón de Diego, y lo paseo por las villas, por los pibes, que los chicos se despidan. Un poema bellísimo, bellísimo. Entonces realmente yo le agradecía a Liliana, porque yo estaba llorando como una marrana cuando murió Diego, y realmente me llegó ese poema. Y digo, menos mal que estaban en las redes y que me llegó ese poema y lo pude leer, porque me pareció maravilloso que, digamos, entrara en mi vida personal. Si bien fue una muerte pública, un duelo personal, ¿no? Exacto, entonces, sí. Tienen esto, donde vos... Sí, yo coincido con vos, Fabiola, en que no hay que ir tras los likes, no hay que ir tras el publicar permanentemente. Digo, no sé, yo en mi blog me impuse publicar máximo un texto cada 2 meses, máximo. Y, o sea, hay gente que me dice, che, ¿por qué no publicamos seguido? Porque prefiero subir textos de calidad, y prefiero que la calidad, o sea, y que esa calidad la elija yo, digamos, y que... porque si no uno se apura a escribir cosas para publicar o por ahí te dicen, no sé, che, te fue bien con el primer libro, sacate un próximo libro pronto porque lo vas a vender mejor. No. Claro, está bueno como ejercicio, porque los chicos también me preguntaban la otra vez por el Wattpad, que el Wattpad es una plataforma donde vos vas subiendo la novela por capítulos. Entonces yo digo, yo ojalá pudiera escribir tan ordenada, que escribo el comienzo, después la segunda parte, después la tercera y el final. Yo al contrario, yo escribo un chorizo y después voy acomodando en relación a lo que me va pidiendo la trama. Entonces es como que para mí el Wattpad sería imposible, pero sin embargo yo me pongo a pensar, cuando yo tenía 15 años, una plataforma de ese tipo me hubiera resuelto la vida. Hay incluso estructuras de programas que te dicen, bueno, ahora en la introducción tenés que escribir algo que tenga que ver con la presentación del personaje, ponele. Entonces los chicos, bueno, fulano de tal, era pim pam pum, y es como que les van dictando. Aquel que busca, claro, la estructura, aquel que busca cómo aprender a escribir, yo creo que las plataformas, las redes, todo lo que se pueda usar de la tecnología, hay que tomarlo. Pero hay que tener el recaudo, o sea, no son la panacea de la literatura, pero sí, digamos, te pueden llevar a conducir un camino, y guarda con el camino que querés conducir. Porque mi vieja siempre me decía, o sea, yo como me gusta la filosofía y daba filosofía, me gusta mucho la filosofía. Mi vieja siempre me decía, pero ¿por qué no escribís autoayuda? Porque es como que tenés un vuelo, una claridad para explicar esto que está pasando.
Y sí, o sea, capaz que ganaría plata con eso, pero de pronto es qué perfil de escritora quiero tener yo. Entonces es como que, bueno, o sea, yo tengo muy en claro, ¿no? Hacia dónde quiero ir, aunque eso no me lleve a las rosas y al dinero, a la fama y la fortuna. Pero de pronto por ahí las redes tienen esta cuestión también, son inmediatamente captadas por el mercado y a veces uno puede hacer carrera tranquilamente con la red. Así que Tal bueno, cual, es como que... tal cual. Sí, Bueno, sí. Sí, el tiempo ya se nos va acortando y antes de terminar, bueno, aparte de agradecerles a los tres la gratísima conversación, el gratísimo momento que hemos compartido y de trasladarles los saludos de Gianmarco Farfán de Perú, que se despidió y les dejó saludos a los tres. Me gustaría, bueno, ver si, para que terminemos como comenzamos, leyendo, ¿les parece? Bueno. Replicamos la misma forma que utilizamos al principio y hacemos un carrusel final. Bueno. Perfecto. Bueno. Ya que nombramos tanto a un personaje todos, voy a cambiar la idea de lo que iba a leer y este micro se llama Modelo para armar. Es de mi libro Lugares Vedados. Pensé en que esta era de la informática, la hazaña sería mucho más fácil de concretar que hace 50 años. Tomé los archivos de mi novela inédita, elegí los capítulos, corté y pegué y se la mandé al editor. La carta de rechazo explicaba que, en vez de un homenaje a Rayuela, había logrado un rompecabezas inteligible. Gran texto. Jaque mate. Sí. Jaque mate. Para preparar esta variante de la infusión típica rioplatense, debemos utilizar los ingredientes y las proporciones que detallamos a continuación. Por cada 15 cucharaditas de yerba mate, una de azúcar para cortar el amargor y media de cianuro para darle el toque final. La temperatura del agua a gusto del cebador. Parentescos. Asistió al entierro de su tía política, ignorando si su rol era el de sobrino legítimo, el de amante clandestino o el de hijo bastardo, ya que su padre nunca le había terminado de confesar si su madre era su propia hermana o la hermana de él, por lo que entonces podía ser o bien hijo de su tío o hijo de su hermana, es decir, su prima, que se había casado con el hermano de la tía muerta, lo que lo dejaba nuevamente en el entierro de la tía, política o no. Uno navideño. Esquirlas navideñas. El abuelo colgó del alambre del patio su billetera vacía, intimaciones bancarias y facturas imposibles de pagar, su arbolito privado. Después se agazapó en un sillón a mirar con desdén cómo resucitábamos los platos de porcelana y las copas talladas y los ineficientes cuchillos de fuego. Siempre protestando, devoró torres de panqueques con atún, jamón y queso que había preparado la abuela. Finalmente, minutos más, minutos menos, a todos los relojes le fueron llegando las 12. ¡Feliz Navidad, abuelo! Desfilábamos uno por uno para saludarlo. Navidad, mascullaba él por toda respuesta. Después del brindis fue demasiado lejos. Desafió las bengalas de los vecinos con disparos de Winchester y palabras hirientes. De las balas me salvé. Algunos insultos todavía me duelen. Aprendizaje. Después de aquel inconveniente, ninguno de los niños del jardín de infantes quiso volver a jugar al doctor con el hijo del cirujano. Ay, perdón, no me quería reír, pero buenísimo. Regalo maldito. Todas las tardes, exactamente a las 6, emergía del bosque una criatura vieja y enferma que venía por las sobras de comida que la mujer le arrojaba a los cerdos. Tal vez en sus años mozos había sido una criatura de temer. Tenía cola, tenía una enorme boca que quizás en otro tiempo tuviera dientes filosos, una aleta que le atravesaba el dorso, y eso que arrastraba parecían alas o membranas. Sus ojos estaban turbios y hundidos, pero aún así, cuando miraba, parecía verse el abismo. Los otros animales le huían, sin embargo. La criatura se alejaba si la mujer quería tocarla. Una noche de luna llena, la mujer la descubrió acechando la casa, aunque en su sombra se proyectaba un hermoso dragón. Jamás volvió a verla. Entonces le dejó un regalo que es también una maldición. Ahora ella puede ver a los monstruos que están prendidos a las almas humanas.
Algunos son ridículamente malignos, otros son muy grandes o muy pequeños. También los hay muy hermosos. A veces en las sombras, o cuando creen que nadie los ve, los humanos los dejan salir para alimentarse. Allí en el mundo, ahí nomás. Grandioso. Bueno, muchísimas gracias a los tres, de verdad. Para mí, en lo personal, ha sido un enorme placer. Y acá, bueno, hay varios comentarios dando las gracias. Sé que lo hemos disfrutado todos muchísimo. Pues despedimos este 2020 de la mejor manera posible. Y por supuesto, los invitamos por supuesto, a estar siempre en contacto con Tiflonexos, con Leamos Cuentos y Crónicas. Saben que allí tienen casa, que estamos para promover lo que ustedes vayan haciendo, lo que quieran difundir, pues estamos súper a la orden con eso. Y bueno, a nuestros acompañantes, a nuestro público acá y que ve el video, agradecerles, por supuesto, la compañía, la preferencia, y a anunciarles que para enero vamos a tener Tiflotertulia. El 30 de enero vamos a compartir con el escritor venezolano Juan Carlos Méndez Guedes, narrador, residenciado en Madrid, y con él vamos a estar también llevando a cabo una jornada que seguro va a ser sin desperdicio. Así que los invitamos a estar atentos a nuestras redes para cuando difundamos los mecanismos de inscripción y demás. A todos, muy felices fiestas, muy feliz fin de año, y que el 2021 traiga todo lo mejor para todos. Mónica, Leo, Fabi, besos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a vos por la invitación, gracias a vos. Muchísimas Leo, gracias, la mucho verdad que... éxito mañana. Bueno, muchas gracias. Un placer para mí participar acá. Gracias, Adriana, por la invitación. Un placer, la verdad, compartir acá con Mónica, con Fabiola y con todas las personas que han estado ahí asistiendo, participando. Muchas gracias. Sí, yo también quiero agradecer, la pasé súper bien, me gustaron las preguntas, me gustó la dinámica, Mónica, Leo, Adriana, divinos los tres. La verdad que súper agradecida, me encantó, me encanta este tipo de encuentros y esta cercanía con la gente, ¿no? Que sería imposible encontrarnos todos en un mismo lugar. No sé, yo me imagino las distancias como algo tan lejos, así que bueno, mil agradecida, che, bueno, la escritora armó la frase esta feliz, mil agradecida de estar acá. Ustedes me entienden. Muy agradecida, ahí me salió. Que conste que no hemos bebido, aun cuando la ocasión y muy se agradecidos presta. también en nombre de Tiflo por participar en este espacio, y bueno, mucha gente de Tiflo que no se anima al Zoom, como dije, luego escuchará esto y comentará, así que también les haremos llegar, si es posible, esos comentarios. Así que gracias por este espacio y este tiempo. Bueno, muchas Pablo, gracias. muchísimas gracias por estar y por permitir esta alianza que nos está permitiendo llegar a tantos escritores. Y bueno, mañana acompañaremos a Leo en su presentación, espero. Los invitamos a todos a que estén allí. Y bueno, Leo, da las coordenadas bien. Yo sé que en tus redes están, sigue dándolas, y ahí estaremos, ¿ok? Mañana a las 18 por mi canal de YouTube. Perfecto. Bueno, ya saben. Pablo, muchísimas gracias por el Zoom, por estar. Y nos volvemos a encontrar en enero. Felices fiestas, ¿eh? Igualmente, muchas felicidades. felices fiestas a todos. Au.